plata y tiempo en un esfuerzo de no encontrar los talentos necesarios, los talentos correctos. Entonces, esta es una preocupación que tengo muy grande. Entonces, estoy súper contenta de compartir lo que sé con ustedes. Eso es sobre hacer las cosas mucho más fáciles, es respecto de racionalizar procesos. Y hay un manual que yo desarrollé que será enviado a todas las personas que están acá en este taller. Bueno, soy la directora ejecutiva de esta organización, Action Appointment, que está basada en Ciudad Cabo, en Sudáfrica. Lo que hacemos es proporcionar un servicio de reclutamiento especializado que es indispensable para abastecer las organizaciones locales e internacionales de los mejores talentos. Y actuamos en este servicio por 28 años y tuvimos mucho éxito en hacerlo. ¿Por qué creé esa organización, Action Appointments? Bueno, tuve una experiencia con un administrador o administradora de recursos humanos que no tenía experiencia. Y parte de mi rol, de nuestro rol, era hacer que esta ONG, sí, es que la ONG tenía que expandirse y era parte de mi trabajo participar de este proceso. Entonces, teníamos que buscar personas con conocimientos y habilidades muy específicos que son un poco escasos. En ese momento teníamos bastante plata porque la ONG recibió una financiación muy grande, que era una subvención, un grant. Y aprendí un montón haciendo parte de este proceso. Que ese proceso de reclutar personal tomó aproximadamente 9 meses. Y no había ninguna persona que pudiera ayudarme, entonces tuve que hacerlo de cierta forma solo. Eso ha sido en 1928. Y lo más que aprendí, lo más percibí que las personas necesitan algún tipo de apoyo o orientación. Es fundamental encontrar el personal adecuado. Sí, incluso a veces las organizaciones están ofreciendo servicios que son una cuestión de vida o muerte. Entonces, es fundamental encontrar el personal adecuado para trabajar y ofrecer los servicios. Y lo que percibí es que en ese sector, de tercer sector, hay un banco de talentos o opciones de profesionales bastante limitado, que históricamente los salarios son mucho más bajos que en otras industrias y las personas no trabajan por lucro, trabajan por misión. Entonces aceptan recibir un salario que es mucho más bajo que lo que tendrían con sus cualificaciones en otro sector. Y bueno, en ese sector también muy frecuentemente estamos buscando un conjunto de habilidades que es distinta, que son habilidades únicas. Y este grupo de habilidades, ese conjunto de habilidades, no se encuentra en toda parte. Muy a menudo es necesario que las personas puedan hacer muchas tareas al mismo tiempo, ¿no? Que tengan un perfil un poco multitask. Mucha gente trabaja con contratos
Entonces, las personas que estamos buscando son flexibles y resilientes. Están disponibles para aceptar un trabajo que no es muy bien pago y que no es muy estable, porque no hay seguridad laboral en este sector. Y en general las expectativas no son realistas, no son realísticas. En general se tiene como una fundadora o un fundador que tiene muchos sueños y trabajan muchas horas, y entonces hay mucha presión. Porque ofrecemos un servicio que no es ofrecido por nadie más. Entonces hay este sentimiento que la gente te necesita, y esto como pone presión sobre las personas que trabajan en el sector, en el tercer sector. Y bueno, en mi experiencia no funciona muy bien cuando los profesionales hacen como una travesía o un cruce, por ejemplo, cuando vienen de una empresa o del gobierno y van a trabajar en el tercer sector, ¿no? En mi experiencia, eso no funciona muy bien, porque en general esas personas no tienen mucha flexibilidad y no están acostumbradas a trabajar bajo tanta presión. Otro elemento importante acerca del tercer sector es que en general muy frecuentemente faltan recursos, ¿no?, financieros o de otros tipos. Entonces, de una forma muy loca, creé mi propia ONG. Y me encontré en una situación de trampa 22, que es el título de un libro. En inglés es Catch 22. Yo tenía baja capacidad. Entonces, yo no tenía capacidad para buscar y indicar capacidades. Yo tenía que hacer todo el trabajo o grande parte del trabajo. Era muy inexperiente y cometí errores graves por eso. Y al fin tuve una situación de burnout, o sea, tuve un agotamiento psíquico, cansancio extremo debido a falta de apoyo en este proceso. No quiero quedarme muy en los peligros, pero es importante mencionarlos porque frecuentemente pasa con otras personas y organizaciones, que son los peligros, ¿no?, del sector de desarrollo. Lo que pasa muy a menudo es que muchas organizaciones no tienen una estrategia adecuada de contratación de personal. Igual, suele pasar de tener una falta de claridad en torno a la necesidad de la capacidad y de los papeles en la organización. Entonces, es necesario charlar, conversar con la gestión, con distintos equipos para tener muy clara la idea de cuáles son las capacidades y cuáles son las funciones, los roles, los papeles. Sí, a veces están buscando un personal nuevo, pero lo que pasa en general es la necesidad de reestructurar el trabajo de la organización. Y entonces, también lo que pasa es de no tener atención suficiente para crear como un resumen o un informe claro acerca de lo que queremos de los nuevos profesionales. A veces también no hay ningún experto en la casa, en la organización, que tenga la capacidad de ejecutar el proceso de contratación. Y también lo que pasa es que la gestión muchas veces está sobrecargada,
y no puedes supervisar adecuadamente el proceso de contratación. Y también errores de reclutamiento pueden tener consecuencias devastadoras en la organización y en el trabajo que realizan. Entonces, a veces solamente tienes que tercerizar, ¿no? Que buscar ayuda de afuera, contratar a alguien externo. En especial cuando estás buscando contratar a alguien para una posición clave en la organización. Por ejemplo, la directoría. Y muchas veces las personas que están en posiciones altas en la organización están tan ocupadas y no pueden involucrarse en este proceso. Entonces, a veces hay una necesidad increíble y sí, a veces hay una necesidad urgente, un corto plazo para encontrar a alguien, por ejemplo, de una posición clave y no tenemos la capacidad interna, ¿no? No hay un personal designado que tenga experiencia con reclutamiento, con contratación. Y a veces no hay una estrategia para esto, una estrategia para contratación y selección. Suele pasar también de no tener una política de contratación y de no tener las habilidades necesarias para un proceso de reclutamiento. Entonces ahí está bueno tercerizar. Bueno, ahora voy a hablar un poco acerca de cómo localizar el talento adecuado. Si tienen preguntas, por favor, pueden preguntar y por favor avísenme si estoy hablando muy rápido. Solamente tienes que levantar tu mano e interrumpirme y voy a contestar tu pregunta o comentario. Bueno, para localizar el talento adecuado. Muchos de ustedes dicen que es un desafío encontrar las personas correctas. Y entonces voy a dar unos consejos de cómo encontrar las personas ciertas. En primer lugar, acuérdate que conoces lo que necesitas, lo que quieres y sos la persona que lo sabes. Entonces, es muy probable que vos sabés quién es la persona que necesitas. Entonces, necesitas utilizar este conocimiento en tu favor. Necesitas compartir con las personas que conoces y con tu red, porque así es muy probable que sepas dónde encontrar a esa persona. Entonces, trata de imaginarte dónde está esta persona. Por ejemplo, en reuniones con personas de la gestión de otras organizaciones. Esto te ayuda a identificar dónde está esta persona. Entonces, en el proceso de tercerización, si la agencia que estás contratando para apoyarte en este proceso no solicita una reunión de información, una briefing meeting, probablemente no es la agencia correcta. Si a veces pensamos, necesito una agencia para ayudarme a encontrar a esa persona, y la agencia no te contesta, yo necesito hablar con tu gestión. No es un buen señal, porque una buena agencia va a hablar con la gestión y va a solicitar una reunión de información. Bueno, pasos para un proceso de contratación exitoso. Ese es solamente un resumen. Entonces,
tenemos que empezar con una supervisión estratégica alrededor y acerca de las necesidades de capacidad de la organización. Voy a darte un ejemplo. Recientemente, yo estaba buscando un administrador o administradora y la organización no me dijo que este proceso no había sido discutido por la administración, por la gestión de la organización. Y esto solo me contaron un mes después de empezar el proceso de reclutamiento. Entonces, eso es malísimo porque no te da idea de las habilidades y de las capacidades que necesitas en la organización. Es necesario involucrar todas las personas que son responsables por las decisiones de la organización. Y eso no es bueno para la organización, porque por ahí lo que pasa es que, bueno, hay un anuncio, la posición es publicada en las medias sociales, en los portales, la gente se presenta y la gente se candidata y al fin tienes que pausar el proceso porque una decisión no ha sido discutida de manera suficiente por la gestión de la organización. Y a veces lo que pasa es no tener claridad de cuánto puedes pagar a una persona, al nuevo personal. Entonces, es necesario tener un nivel muy grande de claridad respecto al presupuesto y alineación de costos. También es necesario tener claridad respecto a la definición de funciones de esta nueva persona, a quién va a reportarse, qué va a hacer y dónde se ubicará en la estructura organizacional. Y por fin, es importante, es necesario saber cómo es esa persona, qué tipo de capacidad tiene que tener. Así se puede buscar, se puede involucrar, por ejemplo, con un banco de candidatos y candidatas, ¿no? Donde están muchas opciones, pero sabes lo que estás buscando. Entonces, sí, por ahí se puede identificar mejor las candidatas y candidatos adecuados. Acá van algunos elementos clave para un proceso interno. Como dije antes, pero quizás no enfaticé suficiente, es necesario tener la validación de presupuesto y claridad absoluta de la gerencia, de la administración de la ONG acerca del rol, de las funciones de la persona que estamos buscando. También es necesaria una clara comprensión de las necesidades o requerimientos del equipo, lo que no está en el papel. Por eso tienes que hablar con las personas del equipo. Entonces, ¿qué quieres saber? ¿Qué tipo de, no sé, idioma esta persona tiene que hablar? ¿Dónde esta persona tendría o habría trabajado antes? ¿Qué cualidades tienen para encajarse en esta posición, en la estructura de la organización? Así, mismo que no se pueda anunciar, no sé, necesitamos que sea una mujer, pero por ahí ya lo sabes que es una característica que es importante de encontrar en un ejemplo. También tienes que asegurarte de tener una
de tener elaborado una descripción de trabajo de la posición y un anuncio que sean muy claros. Y a veces tenemos que ayudar a la organización en desarrollar esta descripción de posición para identificar mejor y guiar cómo encontrar esa persona. Y también, bueno, al fin, la publicidad y la estrategia de publicación de esta descripción de empleo, de trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas solamente a publicar o vas a hacer una búsqueda activa, que en inglés se dice headhunting? ¿Cómo vas a difundir esta información acerca del anuncio de trabajo? Hay que ser creativo o creativa. No se puede, sí. Tienes que mirar tus capacidades también. Por ejemplo, no puedes a veces hacer una publicación en una plataforma virtual de empleos que es general, que es gigante, si no tienes la capacidad de todos los días sentarte y recibir 100 currículos y evaluar 100 currículos. Entonces, la estrategia, el tipo de estrategia y dónde publicas, sí tiene que ser creativo, pero tiene que estar relacionado con el tipo de capacidades que tenés. Bueno, ahora respecto a una persona o equipo responsable, ¿no?, por el proceso de reclutamiento. Vamos a mirar algunos elementos claves para un proceso interno. Esa persona o equipo tiene que asegurarse que las cosas pasan, que todo tenga éxito. Entonces, la pregunta es, ¿esa persona o equipo saben qué tipo de profesional estás buscando? ¿Son capaces de recibir y evaluar las candidaturas, los currículos? Porque, por ejemplo, si estás difundiendo esta posición libre a distintos tipos de público, de audiencia, vas a tener candidatos muy distintos, ¿no? Por ejemplo, de un sector corporativo, de gobierno. Sí, por ahí se puede recibir, por ejemplo, un montón de currículos aleatorios que no están alineados con la posición y con la misión de esta organización. Sí, muchas veces las candidaturas, ¿no?, las solicitudes con los currículos se pierden. Sí, a veces suele pasar de tener una candidata o un candidato y entonces darse cuenta que su solicitud se perdió, su currículo, que no ha sido procesado, que no ha sido evaluado y examinado. A veces suele pasar, no sé, que alguien te menciona solamente un nombre. Y entonces invitas a esta persona a candidatarse, recibes su currículo, pero no hay una carta de motivación. Y es importante que, mismo si es un proceso con una candidatura única, solamente una persona candidatándose, es necesario tener una carta, no solamente el currículo. En la carta puedes saber acerca de la persona, dónde trabajó antes, y también es útil para involucrarse con el candidato o la candidata.
Bueno, una pregunta. No hay preguntas, solamente estoy verificando. Porque a veces puedo hablar sin parar, entonces me avisan. ¿Hay preguntas? Perdón. Alejandro pregunta respecto a la carta de motivación, que es una parte fundamental del proceso de candidatura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo manejar tantas cartas de motivación? ¿Y cómo hacemos para manejar y garantizar que es una parte importante del proceso? Bueno, perfecto. Un día quiero hacer un TED Talk acerca de carta de motivación. Mucha gente está cansada de escucharme hablando acerca de carta de motivación. Bueno, sé que son terribles las cartas de motivaciones. Sé que las personas utilizan la misma carta una vez detrás de la otra. Que las personas se quedan tan perezosas con sus cartas de motivación que eso transparece en el proceso de candidatura también. Entonces, por ejemplo, esa persona dice que quiere trabajar con SIDA en África. Bueno, en las páginas web vas a encontrar algunas de las cosas que estoy hablando acerca de carta de motivación. Y la cosa es, nunca le daría a nadie una entrevista si en su carta de motivación la persona no me deja claro por qué tiene ganas de trabajar en mi organización. ¿Por qué lo que hay en esa persona y lo que hay en mi organización que motiva y anima a esa persona a tener ganas de trabajar en mi organización? Entonces, en el proceso de filtraje, yo preguntaría muy claramente en el anuncio que la carta de motivación es fundamental. Si hay alguien que parece interesante, pero le envió una carta terrible, muy general, no importa con quién estás manejando, la persona necesita escribir una carta de motivación adecuada, correcta. Entonces, para mí, esto es una parte crítica fundamental del pacote, ¿no? Del paquete de candidaturas. Entonces, no le daría a nadie una entrevista sin una carta de motivación. Esto ayuda, sí, esto ayuda, pero me gustaría ir un poco más, no me gustaría ir tan profundo, me gustaría preguntar, ¿qué recomiendas cuando, por ejemplo, hay cartas muy generales? Ay, quiero ayudar al mundo, pero lo que debemos ver en una carta de motivación que es buena. En una buena carta de motivación vas a encontrar cosas como cuando fui coordinador de programas respecto a SIDA en Sudán del Sur. Esto ha sido muy interesante. Y estoy muy preocupado con el tema de la SIDA allá. El trabajo que tu organización está haciendo hace diferencia en esa situación y yo quiero ser parte de esto también. Yo creo que yo traería XXX, Y, sí, las habilidades necesarias, ¿no? El inicio de una carta de motivación tiene que ser lo que me motiva, lo que me anima a candidatarme. Porque por ahí se puede
Las personas que te evalúan pueden ver lo que te motiva, pueden conocer a tu trabajo, saber dónde trabajas o dónde trabajaste. Entonces, no sé si conoces a alguien que se llama Simon Sinek, que es un orador motivacional. Y él tenía como una charla respecto a los porqués. Tienes que comprender el porqué de tu organización necesita encontrar el porqué de la persona que se candidata, que se postula. Los porqués tienen que estar alineados. Y esto, en mi opinión, es súper útil cuando sabes por qué la persona tiene ganas de trabajar contigo. No puedes forzar a la gente a hacerlo. Por favor, contame por qué quieres trabajar con nosotros. Entonces, es especialmente acerca de ti que nos va a considerar tenerte trabajando con nosotros. Y si no puedes comprender lo que la persona explica, también no funciona, porque la persona necesita hablarlo directamente, claramente. Sí, entonces los documentos clave. Que, bueno, sí, es la carta, pero a veces es como una lista de publicación. Depende de la posición. Esa persona mágica tiene que ser, esa persona o equipo mágico tiene que seleccionar, que pasar por todos los currículos y encontrar estos puntos clave. Ahora, Javier. Bueno, eso quizás lo irías contestar más tarde, pero me gustaría preguntar ahora. A veces puedes recibir un montón de candidaturas, ¿no? De solicitudes y currículos. Entonces, cuando tenés un banco más chico con menos gente, ¿tienes algo a decir? ¿Tienes algo a decir respecto al movimiento de buscar a la gente, ¿no? Activamente? Si quieres un candidato o candidata correcto, sí, bueno, entonces si quieres el candidato correcto, si es suficiente como dejar solo un anuncio online o si el personal de recursos humanos tiene que ser súper activo para encontrar a esa persona. Bueno, como dijo, tienes que ser creativo respecto a esto. Hay otra pregunta. Sí, hay una pregunta de Katere también. Sí, pero déjame contestar a Javier antes. Hay que ser un proceso activo. No puede ser solamente un anuncio, una publicación. Vos tenés que minar, que buscar. Yo espero que todas las organizaciones siéntense conmigo y tengan como una sesión de brainstorming acerca de cómo vamos a encontrar esta persona, para quién podemos preguntar. Cuando yo tengo una sesión de información con un cliente, yo pregunto, ¿dónde esta persona trabajó antes? ¿Dónde puedes ponerme en contacto con gente que conoces a esta persona? Entonces, vos tenés que hacerlo. Y esto significa buscar activamente a esa persona. Por supuesto, es difícil, porque no es siempre que tenemos la capacidad para hacerlo. Y se espera que como el
el administrador o gerente de recursos humanos de tu organización o de la agencia lo hagan, pero sí es necesario tener este nivel de involucramiento. Pero eso no suele pasar muy frecuentemente. De hecho, sabes dónde la persona está, dónde la persona trabaja, pero es probable que no tuviste la oportunidad de tener una sesión de brainstorming y intentar de mapear estas informaciones acerca de quién es esta persona y dónde está. Y esto lo logramos después de hacer las preguntas correctas y hablar con las personas correctas. Y a veces una organización busca a mi empresa y pregunta, bueno, tenés que ayudarnos. Pero de hecho no hicieron esfuerzos lo suficientes para mapear y para tratar de saber quién es esta persona y dónde está. Entonces, mismo que tengas que hacer una tercerización o outsourcing, contratar a alguien de afuera, tienes que involucrarse profundamente, haciendo estas sesiones y haciendo preguntas. Y tenemos otra pregunta. Sí, hay una pregunta de Kateri. Gracias, Ana. Gracias, Lisa. Es relacionado con la cuestión anterior. Entonces es un seguimiento de tu pregunta, de tu respuesta. Así, si estás teniendo conversas con candidatos o candidatas potenciales y eso empieza a ponerse como muy animado, y entonces me gustaría preguntar si tienes como algún consejo para manejar expectaciones. Sí, es un poco lo que hago en mi organización. Lo que pido es, dame los nombres y yo voy a interaccionar con esas personas. Pueden ser tus amigos, por ejemplo, porque están trabajando en el mismo sector. Entonces, si vos invitas, por ejemplo, tus amigos a presentar una candidatura, a enviar un currículo, esto puede dañar un poco las relaciones, ¿no? La amistad, la relación personal. Entonces, es deseable, si, por ejemplo, si la persona no tiene éxito y no es aprobada para la posición, es malo, ¿no? Decir, bueno, perdón. Por eso les pido que sí, dame los nombres y yo voy a buscar a las personas. Pero sí, hay muchas etapas. Por ejemplo, hay un panel donde algunas personas van a examinar la candidata o el candidato y van a decidir. Entonces, pensar, si tratas de convencer a una persona que debe candidatarse, tienes que decir, es buenísimo candidatarse para esta posición. La organización es buenísima, pero esta posición puede no ser exactamente la posición perfecta para ti. Sí, entonces, eso puede ser dicho, perdón. Si la persona no es exitosa en el proceso de reclutamiento. Entonces, esa persona o este comité, en ese momento, como seleccionó, filtró y envió una preselección como una lista de candidatos o candidatas preseleccionados al director, la directora, ¿no? O comité de contratación.
Entonces, en mi manual van a ver algunas dicas para hacerlo bien. Entonces, el próximo paso es programar entrevistas con los candidatos y candidatas preseleccionados, convocar un panel. Entonces, manejar también los seguimientos, las referencias, ¿no? Hay que verificar, por ejemplo, estatuto, hay que realizar negociaciones salariales. Entonces, es una área muy importante de poner focos. Todo va bien, todo es fluido. Si manejamos hacerlo, todo eso con preparación, con tiempo, en especial la parte de las entrevistas, ¿no? Si hay tiempo para hacer todo el proceso de entrevista y lo que viene enseguida, ¿no? Las verificaciones de documentación, los checks. Y una persona en especial se va a poner a cargo de las negociaciones salariales. Esa persona tiene que ser capaz de seguir en contacto con los niveles de gerencia, ¿no? Con director o directora. Entonces, es bastante trabajo hacerlo todo eso. No sea una persona o un equipo responsable por el reclutamiento. Ahora, consejos clave para el anuncio de la posición. Entonces, no tienes que decir exactamente lo que las personas potenciales deberían hacer, ¿no? Entonces, es más adecuado explicar acerca de la organización. Bueno, hacemos esto, lo hacemos de esta manera. Entonces, no es necesario en la descripción, en el anuncio del puesto, no es necesario poner una lista de tareas. Puedes referirte a la descripción del puesto o a una lista de responsabilidades, sobre todo si es de alto nivel, pero no tienes que poner una lista de tasks, de tareas. Y entonces con esta descripción, una persona en potencial puede leer y decir, bueno, eso es como yo, esto es lo que hago. Y me gusta esta organización. Y en el anuncio, ahora la letra C, tienes que poner todas las cosas que no son negociables. Entonces, por ejemplo, en Sudáfrica, el gobierno, en un ejemplo, ¿no? de un puesto nuevo, el gobierno necesitaba que la persona tenga nacionalidad de Sudáfrica. Entonces, esto no es negociable. A veces hay una persona con la expertise, la experiencia, las habilidades, pero no tiene algo que no es negociable, como en este ejemplo, la nacionalidad. A veces necesitamos absolutamente que una persona esté en una ubicación específica, una ciudad o una región, y esto tiene que estar muy claro en el anuncio también. Y a veces necesitamos habilidades muy específicas, por ejemplo, como tocar en la punta del dedo y con eso ser capaz de, de comprender un gusto o de sacar una conclusión. Y eso es una habilidad muy específica. Entonces es necesario que eso esté en el anuncio.
Entonces, por ejemplo, la ubicación, a veces hay una persona con las habilidades, pero que no está disponible para cambiar de ubicación, cambiar de país o de ciudad. Bueno, en general, yo no indico. En general, perdón, no incluyo la cuestión salarial, ¿no? El nivel salarial. Y a veces, por ejemplo, tenés un puesto y hay una persona que tiene más experiencia y que tiene más expertise. Y entonces, si en el anuncio le pides a esta persona de poner sus expectaciones salariales y esto no combina con el nivel salarial que está disponible, lo que estás haciendo es restringir la candidatura de esta persona que puede tener más experiencia y que puede tener más habilidades que el anuncio. Y así estás como limitando gente más capacitada de participar del proceso de reclutamiento. Sí, y eso pregunta Kabir. A veces, como las personas toman un largo tiempo y se involucran en un proceso de reclutamiento y la organización no les informa el salario, y entonces a veces alcanzan el fin del proceso y entonces dicen, bueno, pero ese es el salario, si yo supiera no habría candidatado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo manejar esto de las expectaciones y el salario que está disponible? Entonces, mucha gente también piensa, bueno, ustedes deberían pagarme lo que el mercado me paga. Es un tema muy sensible y perdón por insistir en esto, pero es un tema muy importante. Bueno, Lisa dice que ahora tiene mucho pelo gris por manejar con estas cuestiones de expectaciones salariales. Entonces, lo que aconsejo, lo que recomiendo es no poner el nivel salarial en el anuncio, pero si el candidato o la candidata nos pregunta, sí, entonces vamos a decir cuál es el nivel salarial, al menos como un mínimo y un máximo. Bueno, y ahora, por ejemplo, cuando estamos haciendo el filtro, cuando estamos filtrando los currículos, después de un tiempo enviamos un correo, un email a todos los candidatos y candidatas que nos interesan y preguntamos, ¿cuál es tu expectación salarial? Y entonces las personas responsables pueden reaccionar. Bueno, cuando estás candidatándote a un puesto, tienes que poner muchísima cosa en el proceso de aplicación, y por ahí también se puede ver un poco cuánto los candidatos recibieron, ¿no?, de salario en los puestos anteriores. Sí, tienes que preguntar lo que esperan ganar. ¿Cuál es la expectación salarial? Si filtramos los currículos y nos gustan algunas personas, entonces tenemos que tener una conversa con esa con esa persona y preguntar, bueno, ¿cuánto esperas recibir? ¿Cuál es como tu línea de base?
Porque la peor cosa de todas, y una cosa que siempre odié, es cuando tenés tu candidato o candidata perfecta al fin aprobado, pero la expectación salarial no equipara al salario disponible. Entonces, esto tiene que ser mencionado, por ejemplo, en la entrevista. ¿Cuánto el candidato espera recibir? ¿Cuánto espera tener de salario? Y la ONG necesita saber con mucha claridad cuál es el salario que tiene disponible para pagar a esa persona. Entonces, eso puede ser evaluado en el proceso de filtraje de los currículos. Y se puede tener una conversa abierta de antemano, antes de alcanzar el fin del proceso. Entonces, esa es la mejor respuesta que puedo darte. Bueno, ¿y dónde anunciar? Hablamos un poco acerca de esto. Entonces, primer cosa, tratar de investigar cuidadosamente, ¿no? Donde otras organizaciones similares, donde ellas publican sus anuncios. ¿Y dónde más? Es necesario, por ejemplo, saber algunas áreas de nicho. Puedes enviar, por ejemplo, en la lista de correo, el mailing list de tu organización, por ejemplo. Puedes enviar la información a organizaciones similares. También organizaciones que son como paraguas, ¿no? Organizaciones coordinadoras o confederaciones. Y también contactos directos, ¿no? Personas con quienes trabajas y puedes preguntar, bueno, ¿conoces a una persona que trabaja en esta área donde trabajas? ¿Conoces a alguien con quien estás manejando directamente? ¿Con quién? Trata de pensar, ¿con quién puedes hablar? ¿Con quién puedes conversar? ¿Quiénes son las personas que pueden conocer a esta persona? Entonces, pone también en tu propia página web y difundir a una red tan amplia cuanto sea posible. Si sos una organización muy chica, entonces mi recomendación respecto a anuncio es difundir de la forma más amplia posible. Entonces, tienes que intentar de todas las formas posibles. Acá algunas dicas, como algunos tips para el filtraje, que sería screening, y el proceso de match, que sería la combinación con los perfiles adecuados. Entonces, sí, es necesario elaborar una lista de requisitos que no son negociables. Entonces, por ejemplo, el 1, tienes que verificar la experiencia relevante, no ver lo que incluye dónde la persona trabajó y cuánto. Entonces, y es necesario también evaluar las capacidades de tu organización de tener gente con capacidad para evoluir, ¿no? Para mejorar. Una persona que no esté totalmente lista, pero que haya espacio para desarrollo. Porque a veces no queremos como rechazar un talento. Vemos que ahí hay espacio para desarrollo. Hay talento. Y esto es el mismo para las cualificaciones, ¿no? Tratar de pensar en qué medida
qué cualificaciones son críticas, fundamentales. Por ejemplo, necesitas una persona que necesita tener un doctorado, pero a veces miramos a una persona, un candidato, una candidata que tiene una cantidad enorme de experiencia, que esto supera mucho un doctorado. Entonces, es una ventaja en comparación a una persona con doctorado. Entonces, de hecho, necesitas una persona con un doctorado, entonces trata de evaluar esto. ¿Cuáles cualificaciones son críticas y en qué medida son críticas? Y otra cosa que ya hablamos, ¿no? La cuestión de la ubicación, la letra B. Y otra cosa, la letra D, la actividad actual, porque eso tiene mucho que ver con lo que la persona puede hacer en tu organización. La letra D, el nivel salarial, que es un poco lo que hablamos ahora. Y ahora, sí, es como el momento de saber cuál es el nivel máximo salarial. Y muchas veces las organizaciones no tienen esa información muy clara. Y a veces vale la pena no perder el candidato perfecto solo porque están ganando un poco más. Otra cosa, como ajuste organizacional, no sé si es la mejor traducción, es como la combinación, cómo esa persona encaja en la organización, en la cultura organizacional, en la misión y la visión de la organización. Por ejemplo, como en Sudáfrica, ahora tenemos un equipo muy diverso y a veces estamos buscando como una persona negra. A veces necesitamos una persona con un perfil específico. Entonces, estos otros factores también son importantes. Y por fin, siempre tratar de descubrir los porqués. ¿Por qué la persona tiene ganas de trabajar en la organización? A veces el panel de selección va a preguntar, bueno, esa persona está trabajando en la organización X hace solamente un año, ¿y por qué está saliendo ahora? Es importante encontrar los porqués. Y ahora consejos clave para finalizar el proceso de reclutamiento. A veces las organizaciones pierden buenos candidatos. Sí, a veces las organizaciones pierden candidatos buenos porque no tienen tiempo, porque hacen todo muy apurado. Entonces, la decisión respecto al proceso debe hacerse tan pronto cuanto posible, pero muy organizada. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, una vez que todas las verificaciones, ¿no? Las consultas, hablar con las recomendaciones, verificar los diplomas, el documento, cuando todo eso está listo, es necesario tomar una decisión, porque retrasos pueden tener consecuencias muy graves. Otra cosa, cuando tengas tu candidata o tu candidato ideal, es necesario garantizar el reconocimiento y la aceptación de todas las partes afectadas o importantes. Entonces, la junta, la gestión, el resto del personal y en algunos casos incluso donantes y beneficiarios. En especial si estamos hablando de posiciones de alto nivel. Sí, entonces, fundamental garantizar el máximo de reconocimiento y aceptación posibles respecto a la decisión.
Sí, por supuesto, es necesario ser muy claro respecto al salario, a la duración del contrato, los beneficios sociales, licencia, cuál es la fecha de inicio, todo esto antes de firmar la oferta. Porque la persona, como el candidato o la candidata ideal, necesitan comprender exactamente todo esto antes de bueno, sacar una decisión o empezar a trabajar, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que estar muy claro antes de firmar la oferta. Otra cosa muy necesaria, que es buenísimo para tu organización, volver a los candidatos y candidatas que no han sido seleccionados, ¿no? Y decir, bueno, ha sido un placer conocerte, gracias por estar en la entrevista, desafortunadamente no has sido seleccionada o seleccionado. Eso es necesario para la buena imagen de la organización. Bueno, ahora un par de elementos que son clave para la tercerización, ¿no? O el outsourcing, cuando contratamos a alguien externo para hacer el proceso de selección. Entonces, mismo o incluso si es el caso de tener a alguien de afuera, ¿no? De tercerizar el proceso de reclutamiento. Entonces, incluso cuando tenés un agente, todavía tenés que seguir haciendo una supervisión estratégica, garantizar el presupuesto, seguir teniendo una interacción con el banco de candidatos o candidatas. No se puede tercerizar y olvidar. Pero ahora pasamos a cómo elegir una agencia, ¿no? Que va a hacer ese proceso de reclutamiento. Bueno, primera cosa, entonces trata de elegir a una agencia que tiene esta cosa de supervisión estratégica y que tiene experiencia con aquel grupo específico de candidatos o aquel banco de candidatos. La agencia, es deseable que la agencia tenga experiencia en tu sector, o sea, tercer sector y en especial el tema, ¿no? De la organización, porque si así no es, podría no ser la mejor opción. Entonces, hay que saber también el número 3, cuáles son las tarifas que la agencia está cobrando. Las tarifas son negociables, hay un descuento para ONG y hay que tener en el número 4 bastante clareza de lo que estás recibiendo, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que está siendo proporcionado por la agencia? Tienen como un contrato de servicios que en inglés sería un SLA. Y es necesario que la agencia tenga un compromiso de alta dirección con el proceso de contratación, ¿no? Es necesario que porque a veces algunas organizaciones informan al personal administrativo para que se comunique con las agencias y esto no es siempre una buena idea. Pero lo que estaba diciendo ahora al fin es que es necesario responder, ¿no? Seguir muy comprometido o comprometida y responder a los candidatos y candidatas el más rápido posible. Pero ahora seguimos para un ejemplo de un acuerdo de un contrato de servicio, ¿no? Con una agencia. Sí, entonces, por ejemplo, ahora la Action Appointments, que es la organización de Lisa. Sí, lo que haría, lo que debería hacer una agencia, bueno, diseñar y publicar el anuncio en la página web de la propia agencia, pero también de redes sociales. Otra cosa importante sería tener una base de candidatos y también es un momento bastante
importante, sí. Sí, sí, eso es importante, el número 6, ¿no? Presentar a la organización una lista de currículos, ¿no? De perfiles preseleccionados. Y eso es importante porque la organización puede decir, bueno, sí, está buenísimo, pero nadie de esta organización es adecuado para la posición. Sí. Otra cosa importante que la agencia debe hacer es organizar las entrevistas, ¿no? Para los candidatos y candidatas preseleccionados, solicitar las referencias, ¿no? A veces desarrollar y elaborar preguntas de la entrevista, hacer la parte de verificación de referencias o de documentos, ¿no? De diploma, hacer la parte de informar a los candidatos no seleccionados que no han sido seleccionados y apoyar en la finalización del proceso, ¿no? Del candidato seleccionado. Y acá tenemos un diagrama, ¿no? De flujo de todo el proceso. Entonces, empezamos con definir la necesidad que tiene que ver con la estructura, con el presupuesto, identificar el proceso que tiene que ver con el cronograma y saber cómo conducir el proceso. Tercer lugar, implementar el proceso que tiene que ver con supervisar, monitorar y también participar. Y por fin, completar, que es seleccionar el candidato y orientar el candidato. Bueno, muchas gracias. Sé que ha sido mucho y bueno, algunas cosas faltan, pero las cosas que faltan también son cubiertas, son tratadas en el manual que van a recibir. Entonces, estoy animada para contestar, responder sus preguntas. Sí, hay un manual que Elisa ha desarrollado especialmente para los participantes con tips, con dicas muy útiles y eso, eso va a ser compartido. Bueno, mencionaste búsqueda activa, no headhunting. Y, y bueno, yo me preguntaba si el ideal sería como enfocar en personas que ya tienen una posición, que están trabajando. Y una pregunta que tengo respecto a esto, ¿eso es hecho por las agencias? Esa es una buena pregunta, Ana. Eso es algo que, ese es un servicio que ofrecemos a ONGs porque no sería deseable como acercarse de personas que trabajan en organizaciones en el mismo sector, ¿no? En la misma área de la organización que está buscando a alguien. Por ejemplo, una vez se acercaron de mí el administrador de una ONG hermana, ¿no? Similar, se acercó de mí, yo me puse muy enojada, porque es un poco como, es mejor preguntar a los colegas y preguntar, mira, tenemos esta posición que hoy es la posición de la persona X, ¿conoces a alguien que pueda hacer un trabajo equivalente a lo que hace la persona X? Sí, entonces, por ejemplo, cuando te conté que la persona se acercó de mí, no me enojaría si hubiera sido de otra manera. Esto ha sido hecho de una forma muy
muy sin consideración, sin pensar, clumsy. Entonces creo que mi respuesta a tu pregunta es que tienes que ser honesto, sincero, al inicio de todo. Otra pregunta. Entonces, si hay una situación con muchos currículos y que eso es difícil de procesar todos los currículos, algunas organizaciones grandes pueden ver cuáles candidatos combinan, son un match con la posición, pero sí. ¿Y cómo te sentirías entonces si la organización no tiene las capacidades y utiliza un software que lo hace? Bueno, si tienes como 10 miles de currículos y necesitas, por ejemplo, lo que mencioné antes, ¿no? La habilidad con la punta del dedo. Y si tienes un software que tiene la capacidad de hacer este filtraje e encontrar la persona, sí, lo podría hacer. Pero sería buenísimo si hubiera un software capaz de hacerlo todo, pero hay el peligro, por ejemplo, de una persona decir que hizo un trabajo, un tipo de trabajo, pero no lo hizo y el software no tiene la capacidad de distinguir. Esto se hace por una persona humana en una entrevista. ¿Hay otras preguntas de los otros participantes? Sí, eso ha sido muy útil. Gracias, Lisa. Oh, de nada. Gracias, Nicole. Bueno, para mí hay dos cosas importantes que me voy a llevar de este taller. Entonces, trabajar con un buen reclutador o reclutadora para hacerlo. Y esto ha sido hecho muy claro y ha sido muy útil. Gracias. No, gracias a vos. Siempre me ha, no enojado, pero siempre me ha preocupado que organizaciones muy chicas no tengan como el mínimo de información para hacer un proceso de reclutamiento aceptable. Entonces me alegra compartir un poco de esto. Y es básicamente preguntar a la persona, a lo candidato o candidata, ¿lo hiciste esto y aquel otro y esta tarea? Entonces es básicamente hacer preguntas. Sí, y hay siempre que pensar lo que es mejor. Hacer un proceso de reclutamiento con capacidades internas, o sea, con tu equipo, o hacer un proceso de tercerización, porque a veces nos parece más obvio hacer internamente, pero eso nos toma muy tiempo y recursos y sería mejor hacerlo con una agencia. Entonces ahora vamos a cerrar la sesión. Por favor, que todos y todas estén muy libres para contactar a Lisa, y gracias a Lisa por compartir tu conocimiento con nosotros, los participantes y las participantes, y ha sido muy inspirador y al mismo tiempo práctico. Sí, ha sido muchos consejos prácticos y útiles. Muchas gracias, Lisa. No, gracias por esta oportunidad. Disfruté muchísimo. Tengo 30 años de experiencia con reclutamiento.
Entonces, sí, disfruté muchísimo estar acá con ustedes.